Vamos al libro de Hebreos. Antes de pasar al capítulo 2, hermanos, quiero resumir el capítulo 1 de Hebreos. Yo me acuerdo que expliqué esto el miércoles pasado, pero voy a retomarlo otra vez porque tiene que quedar claro. El capítulo 1 está prácticamente dándonos a entender que Jesús es mayor que todas las cosas, y ya lo voy a explicar. Así que para esto yo solamente le voy a pedir que tome del capítulo 1, el versículo 3, y leemos el 3 para explicarle, resumírselo, y luego pasamos al 2. Dice entonces en el capítulo 1, versículo 3, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. ¿En dónde, hermano? En las alturas. Oremos. Padre, gracias por esta palabra. La bendecimos, Señor. Suplico que hables al corazón de mis hermanos. Bendíceles, Señor. Oro para que cada día me permita, Señor, poder transmitir esta palabra a ellos, Señor, que cada día mis hermanos también puedan crecer, Dios amado, y que puedan ser mejores personas, mejores cristianos, Señor, Padre, y no para vanaglorias humanas, sino que, Padre, para honrar el Evangelio, Señor, el Evangelio que tú nos diste, Dios amado. Padre, permíteme ser ese canal de bendición para ellos, Señor, que sea tu Espíritu guiándome, Señor amado. Así que también oro por mis hermanos para que ellos puedan dar esos frutos, Señor, al 100%, Dios amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano. En este capítulo, este capítulo 1, hermano, lo que está hablando era lo que le decía al inicio. Jesús es superior a todo, y les explicaba de que este libro fue escrito a judíos, amén. Le explicaba que fue escrito para judíos que estaban afuera de Jerusalén. Probablemente había un grupo dentro, pero era para una diáspora. Entonces, fíjense que también en este libro, en este capítulo 1, se entiende que habían judíos que aún seguían practicando la ley, judíos cristianos que habían conocido el Evangelio y seguían practicando la ley. ¿Cuál era la práctica de la ley, hermanos? Era que usted traía su corderito, lo llevaba al templo del sacerdote, el sacerdote le cortaba el cuello, lo ofrecía como sacrificio. Hermano, estos cristianos seguían practicando esto. Entonces, el escritor que está haciendo acá, está haciéndonos ver, hermanos, que primeramente Dios nos habló, dice, habló a los profetas. Ya dijimos esto. Los profetas, ¿quiénes eran? Eran aquellos que Dios mandaba, hombres que Dios usaba para que transmitieran su palabra al pueblo. Luego dice que nos habló primero por medio de los padres, ¿verdad? Habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, primero lo hizo a los padres, a nuestros padres. O sea, estamos hablando de los primeros que fueron Abraham, Isaac, Jacob, y ahí todos los patriarcas. Pero bueno, luego dice que habla por los profetas, y luego dice que nos habla por el Hijo, que el Hijo es lo que nosotros hasta el día de hoy, hermano, estamos recibiendo la palabra de Dios a través o por medio del Hijo. Viene Jesús, se encarna, amén. Entonces, en este capítulo, en este versículo 3 está diciendo algo, siendo Jesucristo la imagen misma de Dios. Fíjense que, hermano, para el judío era bien difícil creer esto, que Jesús es la imagen de Dios. Un pastor puso un ejemplo que a mí me gustó para hablar de una imagen suya, de qué podríamos hacer, hermano. ¿Tiene usted una idea de algo? Si le tomo una foto, y después usted le pregunta, ¿y este quién es? ¿Qué le dirían, hermano? Sos tú, le diría. Y donde otro dice, ¿y esta quién es? Usted se toma una foto, usted mismo se la va a enseñar. ¿Quién es este? Y todo le decir, sos tú. Y a todo lo que le diga, sos tú, hermano. Prácticamente usted anda su imagen ahí, en esa foto. Amén, en ese teléfono. Ahora vengo y le digo, cuando la Biblia está hablando acá, que Jesús es la imagen de Dios, ¿qué puede entender usted como esto, hermano? Yo me recuerdo que hace tiempo que predicaba esto, yo le explicaba a usted, Jesús es la parte visible de Dios.
La Biblia dice que Dios es espíritu, que el hombre no lo puede ver jamás. Entonces Dios, sabiendo que el hombre no podía verlo, ¿qué hizo, hermano? Creó algo y fue la imagen de Jesús para que el hombre pudiera verlo. Pero aquí la Biblia también dice que esta imagen se presentó ante los hombres. Dice que se despojó de su gloria, se despojó de todo y vino a los hombres. Entonces Jesús es Dios y Dios mismo se presentó ante los hombres. Y es ahí donde nace la historia, aquellos que dicen la madre de Dios. Yo le voy a decir algo, hermano, Dios no tiene madre. Y ahí es donde entra la confusión. Bueno, si Jesús es Dios, María es la madre de Dios. María es la madre de Jesús. Es la parte visible de Dios, Jesús hecho hombre. Y ahí es donde entra también aquella parte 100% hombre, 100% Dios. Y ese es el pleito. Pero usted, hermano, si usted empieza, bueno, si Jesús es Dios, ¿cómo es que es hombre? Si usted está en esa confusión, yo le voy a decir algo, hermano. Haga una oración y dígale: Señor, yo necesito que entres a mi corazón y que me des entendimiento. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esta parte Dios se la da a entender a usted. Dios se vino a ser hombre y no perdió su divinidad. Y al mismo tiempo, siendo hombre, no perdió, oiga, lo que él era, su esencia de Dios. Entonces, váyase a Timoteo, 1 Timoteo, no me pierda eso, 1 Timoteo 3:16. Vea lo que está diciendo. A eso el apóstol Pablo le llamó, oiga, el misterio de la piedad. ¿Cuál era el misterio de la piedad, hermano? Lo va a encontrar en 1 Timoteo 3:16. Vea lo que dice. Está adelantito de Hebreos, hermano. Adelantito de Hebreos. Usen el índice, ya no tendrían que usarlo, ¿verdad? Pero úselo, hermano, le sirve. Lo encontró, 3:16, vea lo que dice. E indiscutiblemente grande es el misterio de qué cosa, hermano. De la piedad. ¿Qué es misterio, hermano? ¿Alguien sabe qué es un misterio? No sé si usted alguna vez trabajó en algún lugar donde había una puerta que nunca supo que había al otro lado. ¿Alguien trabajó en alguna casa, hermanas? Yo trabajé en un lugar, hermano, donde había una casa, una puerta donde me dijeron: esta puerta nunca la vas a abrir. ¿Y sabe cuál era la curiosidad? Saber qué es lo que había al otro lado. Entonces es un misterio, hermano. ¿Por qué? ¿Misterio qué es? Usted no sabe qué es lo que hay allá. Entonces, Pablo, vea lo que Pablo está diciendo. Grande, indiscutiblemente es grande el misterio de la piedad. O sea, hermano, usted no puede entender el sacrificio de Dios. Usted no puede entender lo que Dios hizo. Usted, oiga, ni usted en verdad dejaría de comer por darle su comida a otro, hermano. Y más si es lo que a usted le gusta, ¿verdad? Carne asada, ¿qué más? Pollo asado con chimoy, tortillas tostadas, cuajada picante, ¿qué más? Y en ese momento usted está con ese plato bien servido y le costó 20 euros. Y llega alguien y le dice: ¿me puede dar su comida? ¿Qué haría usted? No, te puedo dar la mitad, te puedo dar un pedacito, pero no te puedo dar mi comida. Hermano, óigame, esa parte humana, ¿sabe que Dios no la tiene? ¿Sabe que dice? Grande es el misterio de la piedad. No vamos a entender jamás por qué Dios hizo esto, hermano. No vamos a entender jamás, nunca lo va a entender hasta que esté en la presencia de Dios. Usted no va a entender jamás por qué tiene que estar aquí en la iglesia, no lo va a entender. Solo debe de entender algo: que Cristo murió en la cruz por usted. Óigame, le explicaba, creo que fue el viernes, de que en las letras, en el alfabeto griego existe alfa y omega. Hay un principio, hay un fin. ¿Y el resto dónde está, hermano? ¿Qué pasa en medio de todo esto? Entonces usted debe de entender algo: Cristo lo llamó, mas no le dice qué va a vivir, qué va a pasar, qué va a suceder en todo de esto. Solo le sabe decir Dios mismo que va a tener una gloria si usted respeta y ha creído en aquel que lo llamó. Entonces dice: indiscutiblemente es grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Yo le pregunto, hermano, ¿usted lo cree? ¿Usted lo cree? Amén. ¿Usted cree eso? Amén. ¿Lo confiesa? Amén. Pregúntele a estos judíos: Dios fue manifestado en carne. Y nomás lo agarra a pedrada, hermano. Los que van a Israel, cuando vayan, díganle a un judío:
Dios vino y se hizo carne. Fíjense que hay conceptos, hermano. Para un judío, que usted hable de su hijo, prácticamente usted está hablando de él mismo. A un judío, fíjense que, digamos, el hijo de un judío, hay un documento de firmar en el contexto judío, en la época de Jesús, ese hijo podía firmar el documento de su padre, sin autorización de su padre, porque el concepto era que el hijo era lo mismo de su padre, era lo mismo. Por eso cuando Jesús se para, cuando está leyendo el libro que lo llaman, él dice que le toca leer a él la Torá, el libro de la ley. Él se para y dice, porque dice que él vino para liberar, dar libertad a quienes, hermano, a los presos, sanar a los quebrantados. Y él dice, ahora se ha cumplido porque el Hijo de Dios ha venido. Hermano, todos se levantaron y dice que lo agarraron y lo querían tirar al despeñadero. ¿Por qué? Porque él dijo que era el Hijo de Dios. Y decir es el Hijo de Dios está diciendo, yo soy Dios. Pero usted le dice, yo soy el hijo, Carlitos, yo soy hijo de mi papá Carlos. Dice, tu papá quiero hablar de ¿verdad que lo vemos de una manera? Pero en el contexto judío no, eso era muy respetable, hermano. Era muy respetable. Por eso cuando dice que Dios se hizo carne, siga leyendo, justificado en el Espíritu. ¿Qué más dice, hermano? Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido. Hermano, ese es el misterio de la piedad. A eso Pablo le llama el misterio de la piedad. Cristo, o Dios mismo encarnado, óigame, fue predicado, visto por los ángeles. Óigame, dice la Biblia, creo que se lo dije también el viernes, cuando Cristo cumple que estaba en el desierto los 40 días y 40 noches de ayuno. Cuando deja todo esto, dice que ángeles, ¿qué hacían los ángeles, hermano? ¿Qué hacían los ángeles, hermano? Les servían. Hermanos, ángeles les servían. Regrese donde estábamos, no me pierda Hebreos. Entonces dice el 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, Dios mismo, y quien sustenta todas las cosas en la palabra de su poder. Hermanos, todo lo que Jesús o lo que Dios dice, todo se cumple. Lo pudo ver en la creación. Hermanos, Él le dijo a los demonios, váyanse, se fueron. Él le dijo al mar, detente, se detuvo. Él le dijo al viento, detente, se detuvo. Cuando el Señor habló por medio de los profetas le decían a la lluvia, detente, la lluvia se detenía, hermano. Óigame, Dios usó a estos hombres para hablar siempre al pueblo. Ahora le digo yo, hermano, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Qué perdimos nosotros, hermanos? ¿Qué perdimos? Cuando usted y yo hacemos una oración por algo o por alguien enfermo, hermano, usted y yo estamos supuestos a orar por alguien y que esa persona se sane. Dios nos dio esta capacidad. La pregunta es, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Dónde perdimos esto, hermano? Mire, óigame, yo mismo me peleo porque yo oigo hablar grandes teólogos, hermano, grandes predicadores, y nos metemos a que la palabra original, que el griego, que el hebreo, que no sé qué. Al final la pregunta es, ¿y la gente qué tiene que aprender, hermano? Hermano, usted debe aprender que Cristo murió en la cruz por usted y nos dio un poder y se llama Espíritu Santo en nuestro corazón. Él murió en la cruz por usted. Dice que se fue, pero dice que después en el Pentecostés, y sabe que Pentecostés, sabe que significa 50, ¿verdad? A los 50 días de haberse ido, hermano, se manifestó. Y oiga, hermano, y ahora Él vive en nuestro corazón. Ahora vengo yo y le digo, hermano, y cuando usted ora por el enfermo, ¿por qué no se sana? Tiene que haber un problema. Hay algo que está deteniendo ese poder de Dios. Hay algo que está deteniendo ese poder de Dios, que cuando usted y yo hablamos del Evangelio, oiga, no pasa nada, hermano. Usted habla del Evangelio a alguien, la persona le ve, dice que la palabra de Dios tiene poder, hermano. La palabra de Dios tiene poder. ¿De quién? De Dios, no la suya, la de Dios. Por eso cuando usted y yo vamos a hablar a alguien, ¿cómo tenemos que ir, hermano? En el nombre de Jesús, hermano. Pero vamos de mala gana. Los servidores, cuando vamos a evangelizar, ¿cómo vamos? Ay, qué calor. Hermano, vamos, que hay frío, que frío. Cuando hay lluvia, que lluvia. Cuando hay calor, que calor. Hermano,
de verdad yo le digo, Dios se tiene que manifestar, no porque yo quiero, porque la palabra lo dice. Entonces siga bajando, hermano. Dice que entonces se manifestó, sustenta todo con el poder de su palabra. Y luego está diciendo en el 4, vaya al 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Hermanos, él heredó, dice, más excelente nombre que ellos. Y luego dice el 5, por el cual dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Les explicaba esto el viernes. Dios es mayor que todo. Dios es mayor que Moisés. O Jesús es mayor que la ley. Jesús es mayor que Moisés. El judío no lo entiende. Yo le digo, usted lo puede entender. Hermano, óigame, y les explicaba, muchas veces nosotros estamos adorando otras cosas y no estamos creyendo en lo que Jesús puede hacer. Usted le tiene más fe a su trabajo que lo que Dios puede hacer por usted. Si pierde el trabajo, hermano, una cosa es que usted pierda el trabajo, otra cosa es que usted haga perder su trabajo, ¿verdad? Una cosa es que le dijeron, mire señor, ya no podemos seguirlo manteniendo en este trabajo. Usted sabe que tiene a alguien que todo lo puede, y es el mismo Jesús, el mismo Dios. Y usted sabe que viene y dice, Señor, me quitaron mi trabajo, mas yo sé que tú tienes algo mejor para mí. Hermano, pero si le quitan el trabajo, porque a cada rato llamaba que estaba enfermo, estoy malato, tengo malatilla, ¿verdad? ¿Cuánto? Una semana. Y el jefe, ¿verdad? Está bien, echate la semana. Vuelve a llamar, otra vez estoy malato. ¿Cuánto? 3 días. Cuando viene otra vez al trabajo, ¿qué cree que hacen con usted, hermano? De una vez no fue a la universidad y le dan el título de licenciado, ¿verdad? Licenciado, hermano, y usted dice, no, Señor, ¿por qué? Hermano, no es que Dios sea malo. Óigame, es porque usted descuidó su trabajo. Entonces dice que a quién de los ángeles Dios le dijo, mi hijo eres tú. Entonces Él es mayor que todo. Vaya al 6. Otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle. ¿Quiénes, hermano? Todos los ángeles. Les expliqué por qué esto. Porque los judíos estaban adorando ángeles. La iglesia está adorando muchas veces ángeles. ¿Por qué? Porque se le apareció y le hizo algo. Mira, una hermana, estaba leyendo ahí que una hermana, Dios le dio una revelación. Y el pastor le dijo, hagámoslo. Dice que un peluche, apareció Satanás adentro del peluche. Y desde ese momento Dios le dijo a la hermana, todos los peluches tienen que perecer. Y apareció ahí el video, hermano, no lo pude compartir. Y el pastor dio la orden que a toda la congregación trayera sus peluches y los empezaron a decapitar a todos los peluches, porque eran del diablo. Y yo digo, Dios mío, ¿en qué estamos creyendo? Está bien, hermano, si usted quiere, yo no sé, vea usted lo que hace, pero parece tontuelo esto. Pero yo le digo, hermano, si el diablo no va a buscar un peluche, el diablo se va a meter en su corazón, hermano. Óigame, hermano, el diablo no necesita un peluche para influenciar. Él sabe que necesita un corazón que esté dispuesto para él. Mire, ¿verdad que andamos queriendo reprender demonios al vecino? ¿Por qué no reprende los suyos, hermano? Señor, sácale el espíritu negativo a esta hermana, saque lo suyo, hermano. Diga, Señor, sácame este espíritu de criticonería que tengo, hermano, de chambrerío, ¿qué más, hermano? De habladuría, ¿de qué más? Saque, dígale, Señor, sácamelo. No le diga, Señor, saca el del hermano que no quiere venir al culto, por pecador no viene. Mire, le voy a decir algo, ¿usted cree que el diablo se pierde un culto? ¿Usted cree que el diablo se pierde un culto, hermano? Él no se pierde ni un culto. Pues por ahora no vino el hermano porque él debió de que el diablo no es eso. Pero muchas veces le decimos a aquel que no viene al culto, ese no está con Dios. Hermanos, entendamos algo. Óigame, la Biblia dice que Dios introdujo al primogénito en el mundo y dice a los ángeles, adórenle todos. Adórenle todos. ¿A quién? A Cristo. Le digo hasta a los ángeles, adoren a Cristo. Y nos dice a nosotros, adoremos a Cristo. Y el judío dice, ¿y qué hacemos con la ley? ¿Qué hacemos con Moisés? Hermanos, si Moisés estaba puesto en lo más alto y no podía haber nadie que viniera y que estuviera más arriba que Moisés.
porque Moisés era sagrado para los judíos. Y eso es algo bonito cuando usted en Judas encuentra que Dios no permitió que encontraran el cuerpo de Moisés. ¿Por qué creen que Dios no lo permitió? Porque si allá en el cuerpo de Moisés lo tuvieran allá en una tumba y estarían todos adorando el cuerpo de Moisés, mas el hombre tiene que adorar a Cristo y no a otro ser. Hermano, Dios permitió que no hallaran el cuerpo de Moisés. Entonces ellos llegaban al monte donde Moisés había desaparecido y oraban a Dios, porque allí había desaparecido Moisés, porque Moisés era lo máximo para él. Entonces, hermano, eso es lo que pasa. Y les explicaba esto de lo que hacemos nosotros. Entonces le dice a los ángeles que lo adoren, nos dice a nosotros que lo adoren, le dice a la iglesia que adore a Jesús. Ahora váyase de un solo hasta el versículo 2, capítulo 2, perdón. Vea lo que está diciendo. Una salvación tan grande. ¿Quién nos dio una salvación tan grande, hermano? Cristo. Porque sin Cristo no hay salvación. Mire, hermano, qué triste, qué doloroso, qué angustioso es saber que hay personas que usted ama tanto, que amó tanto, personas tan lindas. Oiga, abuelitos, abuelitas, papás, mamás, yo no sé, amigos que amó tanto, y que usted sepa que se fueron sin Cristo. Oiga, hermano, se fueron sin Cristo. Y la Biblia a mí me enseña, y aquí dice que sin Cristo no hay salvación. No, pero es que era bien bueno. Yo no puedo decirle que por la bondad, hermano, una persona puede ser salva. Yo no se lo puedo decir. Porque la Biblia dice que el camino al cielo es Cristo Jesús. Por eso usted y yo tenemos que adorarlo a Él. Entonces dice una salvación tan grande. Por eso la introducción fue Jesús mayor que todo. Dice entonces el 1 del 2, por tanto es necesario que con más diligencia, que dice hermano, atendamos a las cosas que hemos oído y no sea que nos deslicemos. Hermano, con más diligencia, atienda lo que usted y yo estamos haciendo en este lugar. Óigame, la base del Antiguo Testamento, ¿qué fue la base, hermano? ¿Alguien sabe cuál fue la base del Antiguo Testamento? No fue Moisés, fueron los 10 mandamientos. Esa es la base, de ahí nace, hermanos, de los 10 mandamientos nace todo el Pentateuco, nace el resto de los libros. De ahí, esa es la base del pueblo de Israel, los 10 mandamientos. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Hermano, un mandamiento fuerte, vas a amar a Dios sobre todo. El mandamiento del casado, ¿cuál es, hermano? ¿Alguien sabe? Nadie sabe cuál es el mandamiento de los casados. Amar a su esposa hasta la muerte. Qué aburrido, ¿verdad? Ese es el mandamiento del casado. Amar a su esposa hasta la muerte. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es el mandamiento del cristiano? ¿Cuál es, hermano? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, el 2 está diciendo, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Hermano, yo le pregunto, ¿qué cosas ha oído, hermano? Le está hablando con respecto a la Biblia, no tonterías que hay afuera. ¿Qué cosas ha oído, hermano? ¿Qué cosas aprendimos? Óigame, cuando el Nuevo Testamento estaba siendo escrito, se le estaba hablando a personas que practicaban el Antiguo Testamento, practicaban la ley, amaban a su prójimo, respetaban a su prójimo. Oiga, dice que lo amaban, lo cuidaban, ayudaban al necesitado, guardaban los días del Señor como debería de ser. Entonces ahora el escritor dice, es necesario que con diligencia atendamos lo que hemos oído. Yo le pregunto, hermano, ¿qué cosas ha oído usted? Oiga, ¿qué cosas ha oído de Dios? ¿Qué cosas ha oído de Jesús? ¿Qué cosas ha oído del Evangelio? ¿Qué es lo que ha escuchado usted? Eso es lo que dice el escritor acá. Atiéndalo con diligencia, hermano. No sea que se deslice. No está diciendo que usted pierda la salvación, porque aquí no está hablando de salvación. Mire, hay una ley bien natural, la ley de la siembra y de la cosecha.
Lo que usted siembra va a cosechar. De quien usted esté hablando o lo que usted esté hablando de alguien, lo mismo le va a pasar a usted. Amén. Mire, yo siempre oí allá a las vecinas decir que cuando usted hablaba de los hijos de alguien, ¿con quién lo iba a pagar, hermano? Con sus hijos. Y yo me recuerdo de eso, y porque yo vivía en una zona donde había mucha gente, era una comunidad. Mirá que las hijas de doña fulana y andan de loca las bichas. ¿Y qué aparecía con las hijas de esa señora que estaba hablando? Andaban de locas después. Ahí estaba la señora bien seguita, ¿verdad? Calladita. Hermano, y eso sigue sucediendo dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hay una ley que usted y yo no logramos entender. Siembre una semilla y evite que crezca ese árbol, hermano. Mete una semilla de aguacate y evite que nazca esa semilla. No lo puede evitar, porque hay una ley. La semilla tiene que entrar a la tierra, muere, y al morir nace una planta. Es una ley muy natural. Hay una ley natural en nosotros. ¿Cuál es, hermano? Primeramente, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero usted dice que ama a Dios, pero anda haciendo cosas equivocadas, va a tener el producto de lo que anda haciendo. Por eso dice acá el escritor, es necesario que atienda con diligencia. Hermanos, atienda con diligencia. Atienda con diligencia. Atendamos. Hermano, la Biblia dice que adoremos, dice que toda la creación adore. Mire, la Biblia dice que pongamos en las manos de Dios todo. Usted pone en las manos de Dios todo, ¿no? No va a ser aquel que le dijeron traiga sus problemas al Señor y trajo a la esposa y le vino a tirar. No se trata de eso, hermano. Se trata de decirle, Señor, hay problemas en mi casa. Tengo problemas con mis hijos. Tengo problemas con mi esposo. Atienda lo que la palabra de Dios dice. Sepa de que hay alguien superior que todas las cosas. Por eso dice, por tanto es necesario que con más diligencia, vea, dice con más diligencia. Atendamos, dice, no sea que nos deslicemos. Dice el 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa. Toda la palabra de Dios dicha, mandada a decir a los ángeles son sirvientes de Dios y Él mandó a decir las cosas. Le dijo a Abraham, Sara va a tener un hijo. Yo le pregunto, ¿será que Abraham le creyó a Dios? ¿Le creyó o no le creyó? Más adelante vamos a ver en Hebreo, dice que fue el padre de la fe porque le creyó a Dios. Entonces se contradice la Biblia. Hermano, ¿sabe qué? Él le creía a Dios, pero ¿sabe qué hizo? Él pensó que le podía ayudar a Dios. Usted le cree a Dios, pero piensa que le puede ayudar. Señor, yo sé que me vas a dar un novio, pero yo voy a escogerlo. Porque el que me quiere dar no me gusta, Señor. ¿Verdad, hermanas? Hermanos, yo sé, Señor, que me querés bendecir con un trabajo, pero yo voy a agarrar Señor. Hermanos, tenemos que entender, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, lo que Dios dijo, así va a ser, así será. Le dijo a Lot, llega donde Lot y le dice a Lot, tenés que salir de ahí donde estás, porque yo voy a destruir esta tierra. Pero antes de llegar donde Lot, llegó donde quién, hermanos? Donde Abraham. ¿Y qué le dijo Abraham? Abraham le dijo, dentro de una cantidad de días yo voy a destruir, ¿qué cosa? Sodoma y Gomorra. Y le dice a Abraham, Señor, le dice, ¿no te importan los justos que están ahí? Y le dice, si hallaras cuántos justos, le dijo, 50 justos yo no le destruyo. Pero no hay. Y empieza a bajar y empieza, al final le dice, y si hallara uno, le dice, Abraham, ya está dicho, va a ser destruido. Hermano, ya
así fue. Y si usted empieza a revisar, a leer la Biblia, cada cosa que fue dicha por los ángeles se cumplió. Se cumplió. Hermanos, se cumplió. Y eso fue anteriormente, por eso el judío seguía creyendo en los ángeles, porque Dios les mandó ángeles. Pero ahora dice la Biblia que a nosotros nos habla por medio del Hijo. Ahora viene la pregunta, ¿a quién le tenemos que ir nosotros? Imagínese, hoy se le aparece un ángel a usted y le dijera, hija, no sé cómo hablan los ángeles, no me le dijera, hija mía, o no sé qué le dijera. Tenés que dejar ese muchacho con el que andás. Hermanas, amadoras de Dios, que hay siervas del Altísimo, tenés que divorciarte de tu esposo actual. Te voy a dar uno nuevo. Gloria a Dios, diría hermana. Dios mío, Dios no hace cosas equivocadas. ¿Verdad que queremos que Dios repare aquella desobediencia que Dios mismo nos puso las cosas en el corazón? Señor, imagínese una hermana que quedó embarazada por andarse metiendo en lío, ¿verdad? Que no debería, no está casada. Y ahora dice, Señor, quítame esto. ¿Cómo le va a quitar el embarazo? No puede quitar el embarazo. Eso es así, ahí va y tiene que salir, ¿verdad? Porque esto es así. Y así, hermano, cada cosa, lo que Dios dice se cumple, mas ahora lo hace por el Hijo. Ahora voy al punto del ángel. Y hoy se le aparece un ángel y le dice algo a usted. ¿Ustedes, hermanos, verdaderamente lo harían? Dice, Pablo dijo algo, se lo dice a los Gálatas, ¿verdad? Oh, Gálatas insensatos, ¿quién les enseñó, dice, a no escuchar la palabra de Dios? Estoy parafraseando, pero más adelante dice en el 6, si un ángel se apareciera y nos hablara de otro evangelio, dice, o alguno de nosotros viniera y les hablara otro evangelio, dice, el tal sea anatema. ¿Sabe por qué? Porque ahora Dios mismo habla por medio del Hijo. Amén. ¿Por medio de quién habla, hermano? Por medio de su Hijo. Ahora le digo yo, ¿cómo se manifiesta Jesucristo a nosotros, hermano? Mire, lo hace a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahora voy con el otro punto. Hermano, ¿será que aún los ángeles andan en acción y se manifiestan? Le voy a explicar algo de los ángeles. Esto aquí en el capítulo 1 hay parte de angelología, se llama esto. Los ángeles hasta el día de hoy están en acción, hermano. Porque si usted lee acá, dice que ellos son seres ministradores. Ve el 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y sus ministros llamas de fuego. Entonces, prácticamente los ángeles, cuando habla ministradores, está hablando, no sé si usted sabe que es un ministrador o administrador, casi es lo mismo. Entonces, un ministrador es alguien que le está transmitiendo algo a usted, ¿verdad? Ese es un ministrador, está ministrando terapia, dicen por ahí. Entonces, un ministrador hace esto y dice que los hace como llamas de fuego. Entonces, le digo algo, los ángeles, hermanos, aún andan en acción. Ahora, ¿cuál es la diferencia de los ángeles con un demonio? Que un ángel no posee el cuerpo de nadie, un demonio sí. Un ángel puede tomar para sí un cuerpo para presentarse delante de usted, para ayudarle en algo o para darle una palabra de algo. Puede presentarse en un niño o niña, en un anciano, en un joven. Mas un demonio, ¿qué hace? Un demonio puede poseer su cuerpo, puede poseer el cuerpo de una persona que no cree en Dios y que no tiene temor a Dios. Eso puede hacer un demonio. Más un ángel, él no necesita hacer eso. Él posee un cuerpo, Dios le da esa capacidad. Y de repente le quiere a usted detener de algo o de un lugar que usted no vaya porque va a haber un peligro y Dios lo quiere salvar. ¿Sabe qué hace? Le puede poner una persona que le obstruye el camino para que usted le pase algo. Esos son los ángeles. Muchas veces, yo no sé si a usted le pasó, pero muchas veces algo lo ha detenido, alguien lo ha detenido. Y en ese instante que lo detuvieron pasó algo grave y usted, ¿y si me hubiera ido? Yo no sé si alguna vez usted allá en El Salvador perdió el bus alguna vez. Usted iba preciso para el trabajo. Y exactamente el bus que usted perdió, ¿qué sucedió, hermano? ¿A quién cree usted que hizo Dios?
Óigame, Dios tiene cuidado de nosotros. Yo les conté hace tiempo de una hermana, me recuerdo que se lo conté acá. Ella estaba embarazada y el niño se le cruzó. Yo no sé qué es eso, hermano, pero dicen que es horrible. Se le cruzó el niño. Yo no sé si dicen que está en cabeza abajo o cabeza arriba. Pero el niño quedó con la cabeza de un lado y la nalguita al otro lado. Entonces eso dicen que causa dolor y un solo relajo. Esa hermana llamó un taxi, el taxi ella bajó del vivía el edificio, eso fue en El Salvador, y abrió la puerta, dice, de atrás, se metió y dijo al taxista, lléveme al hospital de maternidad. Y dice que en ese instante el señor se subió y le dijo, ¿qué le pasa? Es que el niño se me ha cruzado, le dice, y necesito ir al hospital, no sé por qué, estoy llorando, ella sola estaba en su casa. Dice que el taxista le dijo, voy a orar por usted, y le puso la mano, dice, en la cabeza, pero cuando la volvió a ver, dice que era un hombre de cabello blanco, dice, ojos azules. Dice que ella no sabe cómo el taxista iba manejando y le había puesto una mano en la cabeza y iba orando por él, iba manejando. Ella sintió que, cuando le dijo, ahí estuvo, le dijo, ya está, y se detuvo el taxi, dice, y se queda viendo, ella no había caminado nada. El tipo había orado por ella, el niño había regresado a su lugar y de repente solo bajó del taxi y ya se quedó mirada porque según ella han avanzado un resto. Entonces la hermana nos decía, Dios me mandó un ángel. Y así como esa pueden ser muchas cosas, hermano. Muchas cosas. Muchas personas que le estorban el camino para evitar algo. Por eso yo siempre digo, hermano, cuando algo pase así, no le que apunte, que perdí esto, no, que llame un taxi, usted se va, hermano, no tenía que llegar a ese lugar, pero como usted quería llegar y usted quiere hacer lo que usted quiere, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿verdad que no escuchamos o no atendemos cuando Dios está hablando? Y ahí usted tiene que decirle, Señor, necesito sensibilidad de tu palabra para entender cuando tú estás hablando a mi vida. Amén. Por eso, hermano, voy otra vez. Cuando hay problemas fuertes, hay problemas emocionales, problemas, como le dijera, quizás amorosos en una pareja, atienda que muchas veces Dios está actuando por algo en esa relación. Atendamos, pero verdad que no, es que esto está, es que yo esto quiero, que esto quiero, que esto quiero. Ajá. Cuénteme después de qué, de un año, un mes, 2 meses. ¿Verdad que usted quiere hacer el viaje que quiere ir a El Salvador, quiere ir a El Salvador, quiere ir a El Salvador? Es que yo quiero ir. Ya sabe Dios, ya ordenó Dios en su corazón esto. Ya Dios le dijo, ok, hijo, dale, yo voy, yo te respaldo, yo te cuido. No, hermano, ¿verdad que hasta ya se enjaranó con el préstamo? ¿Cuánto prestó? Dígame, cuando las cosas son de Dios, las cosas llegan a su mano. Yo no quería El Salvador, no tenía intenciones porque no tenía dinero. Pero me llegaron estos 1,000 euros. Voy a comprar el boleto, voy a ir. Se queda, Dios se olvidó, sí. Entonces dice el 2, esto era con respecto al capítulo 1. Dice el 2 entonces, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, yo le pregunto, ¿será que seguirá siendo firme, hermano? Sigue siendo firme. Sigue siendo firme la palabra de Dios. Sigue siendo firme, hermano. Dios no es que, yo he cambiado ahora, ya me hice de otra manera, hoy ya soy más amoroso. Hermano, dice la Biblia, Dios es amor y es fuego consumidor. Es la naturaleza de Dios, no la podemos cambiar. El hombre trata de cambiar la naturaleza de Dios diciéndole, no se preocupe, no, que siga haciendo lo que le da la gana, venga al culto, ore, pida perdón y ofrende bien y basta, se acabó. Hermano, cambie su vida para agradar a Dios. Cambie su vida para agradar a Dios, no al pastor, no a la congregación, no a una persona. Agrade a Dios con lo que usted hace. La palabra de Dios sigue siendo firme. No va a cambiar. El hombre trata de cambiar. Tratamos nosotros de suavizarle, de decirle, no, hermano, siéntase bien. Busque la iglesia donde se sienta bien. No, busque la iglesia donde le hablen de Dios para que su vida sea transformada. Porque el hombre siempre va buscando dónde se siente. Eso va a buscar. Entonces leamos el 3, el tiempo se nos fue. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada
Por los. ¿Quiénes, hermanos? Por los que oyeron. Quedémonos ahí, regálenle un aplauso al Señor. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor, la bendecimos. Gracias porque tú nos la das, Señor.